Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a reflexionar en la palabra del Señor, en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Hay consejos muy importantes sobre conducta cristiana, cómo debemos comportarnos tú y yo, que somos hijos de Dios, que pertenecemos al pueblo del Señor y que predicamos que Cristo Jesús pronto viene a esta tierra. Por eso Pedro nos aconseja en el capítulo 3, y yo te invito para que tú leas ese capítulo. Tiene 22 versículos, pero muy importante. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es importante que las esposas amen a sus esposos, pero también Pedro habla aquí a los esposos, para que el esposo también ame a su esposa. Vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es importante, a veces dicen: mira mujer, aquí dice la Biblia que debes estar sujeta a mí y que tal, y empiezan a atacar a las damas. Pero también el hombre tiene una grande responsabilidad. Debes tratar sabiamente, dando honor a tu esposa, tratándola como a un vaso frágil, porque Dios te la regaló, o más bien Dios te la prestó para que tú la cuides. También, dama, Dios te prestó ese hogar para que tú lo cuides. Ese hogar ha sido una herencia de Dios para que sean felices, y debemos procurar la felicidad en Cristo Jesús, y se puede lograr. Ahora, sigue dando un consejo muy importante. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, tanto del hombre como la mujer, asimismo los hijos. Dice el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y el comentario bíblico adventista dice: los peinados complicados, en los cuales se perdía mucho tiempo, eran una demostración de riqueza y de apego a la moda en el mundo griego y romano de ese tiempo. El motivo era evidentemente el deseo de llamar la atención a la persona, lo cual no está en armonía con los principios básicos del cristianismo. Hay muchos que se visten para llamar la atención a sí mismo, y no, esa no es la conducta del cristianismo, dice el texto bíblico. Dios nos creó para que exaltemos a Cristo Jesús. Pero cuando tú te vistes con una falda muy arriba de las rodillas, que está mostrando casi todo, la gente no va a ver a Cristo Jesús en ti. Cuando tú te maquillas demasiado y usas peinados ostentosos, vas a llamar mucho la atención a ti como persona. No estás demostrando a Cristo Jesús. Mira lo que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, porque me llama mucho la atención y quiero que le prestes mucha atención a este texto también. Mensajes Selectos dice, página 52, hay ídolos que se albergan hoy en día en nuestras familias y en nuestras iglesias. Esos ídolos tienen sobre nosotros la misma influencia que tuvo el becerro de oro sobre los israelitas. Tremendo. ¿Se escudriñará a sí misma la grey? ¿Los pastores de la grey harán su obra como fieles centinelas de Dios? ¿Verán qué ídolos están albergando? Cada uno de los que presiden considerará que debemos ser un pueblo separado y diferente del mundo en lo que respecta a modas en el vestido, la forma de hablar, la conducta. ¿Discernirán la idolatría en asuntos grandes y pequeños y que ella no se está separando de Dios? Cuando llegan las reprensiones, se avergüenzan, pero no se arrepienten, dice. Han tenido gran luz, grandes oportunidades, línea sobre línea y mandamiento tras mandamiento, pero el orgullo brota y florece en sus vestiduras y revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchas hermanas, y hablo para las hermanas porque son las que de pronto tengan un poquito más de complique en este asunto, aunque los hombres también a veces fallamos muchas veces, pero más resaltan las damas. En las modas, en los vestidos, en los maquillajes, en los peinados, en el uso de collares. Hay algunos de nuestras hermanas que participan en los servicios del Señor, pero se visten como visten las personas del mundo. ¿Qué diferencia hay? Si dice la sierva del Señor, debe haber una diferencia. Discernirán la idolatría en asuntos grandes y pequeños y que ella nos está separando de Dios. Cuando llegan las reprensiones y cuando hay sermones y cuando hay predicaciones acerca de este tema, estas hermanas, dice la sierva del Señor, se avergüenzan, pero no se arrepienten.
han tenido gran luz, grandes oportunidades, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento, pero brota y florece en sus vestiduras y revela los pensamientos y las intenciones del corazón. El orgullo brota, querido hermano, y por eso no cambian su manera de vestir. Y siempre se excusan y se respaldan en sus propias palabras y en sus argumentos para tratar de tapar lo que están haciendo. Pero eso está mal, querida hermana. Si tú estás vistiéndote de manera indebida y estás llamando más la atención a ti misma y no a Cristo Jesús, entonces estás equivocada. Y este es un ídolo para ti, dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos. Es importante que prestemos atención a este tema, querido hermano, porque es muy serio, es muy complicado. Recuerda, querida hermana, tú debes reflejar a Cristo Jesús en tu forma de vestir, en tu forma de andar, en todo lo que hagas. Reflejas a Cristo Jesús. Y no solamente hablo para la mujer, hablo para ti también, querido hombre. En tu vestimenta, en tu forma de comer, en tu forma de hablar, en tu conducta, reflejas a Cristo Jesús. ¿Qué ve la gente en ti? ¿Ve a un hombre imperfecto, a un hombre pecador, a un hombre lleno de maldad? ¿O ve a Cristo Jesús? Si ve a Cristo Jesús, estás haciendo un buen trabajo, porque eso es lo que Dios nos pide. Debemos resaltar, debemos exaltar a Cristo Jesús en nuestra vida. Que la gente no nos vea a nosotros, que la gente vea a Cristo Jesús. Esto es lo que debemos hacer. En la raíz de la ruina de muchos hogares, dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, en la raíz de la ruina de muchos hogares se encuentra la pasión por la ostentación. Hombres y mujeres calculan y hacen planes para conseguir recursos con el fin de que puedan parecer más ricos que sus vecinos. Pero aunque puedan triunfar en su lucha desesperada, no son verdaderamente felices. La verdadera felicidad brota de un corazón en paz con Dios. Aquí está el mensaje. No tienes que vestirte con vestidos ostentosos, peinados ostentosos, grandes maquillajes. No, tú tienes que exaltar a Cristo Jesús, querida hermana, querido hermano. Tú tienes que exaltar a Dios, que tu hogar sea una armonía celestial, que tu hogar sea un pequeño cielo aquí en la tierra, que los vecinos, que tus amigos se sorprendan, no por las vestimentas costosas y ostentosas que tú utilices, sino porque tú reflejas a Cristo Jesús. Esta es nuestra condición, esta es nuestra comisión, es lo que Dios nos ha pedido, querido hermano. No quiere decir que vamos a andar deshilachados por allí y mal vestidos, no, hay que vestirnos bien, pero el énfasis no estará en el vestido, porque no queremos exaltarnos a nosotros mismos, sino exaltar a Cristo Jesús. Que nuestro vestido, que nuestra moda, que nuestra forma de comer y todo exalte a Cristo Jesús. Esto es lo que enseña 1 de Pedro capítulo 3, y es lo que tú y yo debemos hacer, querido hermano. El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, dice el versículo 10. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Y muchas cosas más sigue aconsejando el apóstol Pedro en este capítulo 3, que no tendría tiempo de poder mencionarlas, pero sí te invito para que leas todo el capítulo y puedas encontrar esas lecciones, esos consejos que Dios te da en su palabra, porque es importante que nosotros podamos entender. El versículo 18 y 19 hay un mensaje que es muy controversial. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchos dicen, mira, aquí Jesús cuando murió, entonces fue y predicó a aquellos espíritus que murieron allí en el diluvio, que están en el gran purgatorio, y este tema, o este versículo más bien, lo usan para avalar, para fundamentar, para basar la doctrina y la enseñanza del purgatorio. Que la gente está allí desesperada, sufriendo en el purgatorio. Dicen, cuando Cristo Jesús murió, descendió a las cárceles, a los sepulcros, y les predicó. Pero eso no está diciendo aquí Pedro. Pedro está diciendo que en el Espíritu Cristo Jesús fue a predicar, pero no después de muerto, no, sino que en el tiempo de Noé, Cristo Jesús en el Espíritu fue por medio de Noé a predicarle a las personas que estaban allí vivas. No le fue a predicar a los muertos, no, predicó en el tiempo de Noé. Dice el versículo 20, y esto afirma más ese concepto: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Entonces, mientras se preparaba el arca, Cristo Jesús en el Espíritu fue y predicó allí a aquellos espíritus. Y esos espíritus se refiere a personas, seres vivos, porque el espíritu por sí solo no tiene vida. Me refiero al espíritu del hombre, que es el texto del cual habla la Biblia. Así que cuando tú mueres, ya no eres espíritu. Cuando tú mueres, ya simplemente quedas un cuerpo. Ya quedas convertido en polvo, dice la Biblia. Polvo eres y en polvo te convertirás. Así es. Entonces, cuando tú estás vivo, eres espíritu. Es decir, hay un aliento de vida dentro de ti. A eso se refiere espíritu, aliento de vida, aire, el oxígeno. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. No cuando murió, porque cuando murió ya quedó convertido en un cuerpo sin vida. Pero cuando estaba Noé vivo y predicaba, era el Espíritu de Cristo Jesús quien predicaba por medio de Noé. Esto es lo que dice Pedro. Y ese mismo Espíritu de Dios es el que hoy nos predica a nosotros y nos habla para que nosotros podamos vivir en armonía y para que podamos vivir en completa entrega a Cristo Jesús. Y ese mismo Espíritu nos dice, como dice el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que nos predica Cristo Jesús en su Espíritu por medio del apóstol Pedro, así como predicó en su Espíritu por medio de Noé. No que murió y entonces descendió a los sepulcros porque ahí en el purgatorio estaban los antidiluvianos sufriendo y quemándose. No, eso no existe, no es bíblico. Esa es una enseñanza católica y todo aquel que cree en esto, cree en la enseñanza católica. Pero la Biblia dice que los muertos no saben nada. Cristo Jesús predicó en su Espíritu por medio de Noé a los que estaban vivos y ninguno quiso escuchar. Así como hoy está predicando también en su Espíritu por medio de muchas personas, los predicadores, evangelistas y todo, pero mucha gente rechaza igualmente el mensaje. Cuando venga Cristo Jesús, igual que en el arca de Noé, solamente 8 se salvaron. Hoy en día no sabemos cuántos exactamente se van a salvar, pero sí serán muy pocos y muchos serán los perdidos, porque la gran mayoría no quieren escuchar el mensaje de Dios. Por eso a ti, querido amigo, que hoy el Señor habla a tu corazón, escucha este mensaje, acéptalo y deja que el Señor transforme tu vida para que puedas encontrar salvación en Cristo Jesús. Este consejo te lo da Pedro en su primera carta en el capítulo 3. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!